Hola a todos y todas, soy Eva Martínez Pinilla, del Grupo de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. Mi charla se titula Receptores cannabinoides más allá de las adicciones. En ella voy a intentar introducir un poco lo que es el sistema endocannabinoide y también los efectos de los cannabinoides, pero más allá de su uso como droga de abuso, sino su potencialidad terapéutica. El cannabis procede de la planta cannabis sativa o cáñamo, que pertenece a la familia de las cannabináceas y es originaria de Asia Central y Occidental. Desde siempre se le han atribuido distintos usos, además muy variados. Con sus fibras se puede obtener cuerda, textil o incluso papel. También se puede obtener aceite, resina, que se comercializa como hachís. De las flores se extrae o se comercializa la marihuana, y también son muy importantes las semillas porque se consideran un superalimento y son muy utilizadas en la industria ganadera. Es por ello que el cannabis ha sido utilizado con fines industriales, medicinales, pero también recreativos desde la antigüedad. Culturas como la China o la India utilizaban esta planta para obtención de fibras o aceites, pero también por sus propiedades curativas. De hecho, su uso se extiende a principios del siglo XIX hacia Europa y América. En los tratados de la época se describen sus propiedades medicinales y se habla de la disminución del dolor crónico, de la rigidez muscular, de la disminución de las náuseas, que es un potente inductor del apetito, broncodilatador y también se utilizaba para tratar afecciones de la piel. Sin embargo, también se describen efectos adversos relacionados con su psicotoxicidad: mareo, somnolencia, tristeza, fenómenos de ansiedad, alucinaciones o incluso ya se hablaba de dependencia. A nivel fisiológico, a nivel del organismo, se habían descrito fenómenos de taquicardia y otra serie de síntomas cardiovasculares. Es por ello que a principios del siglo XX su uso decae por distintos factores y a partir de los años 40 es considerada una droga de abuso y se empieza a controlar y regularizar su consumo. Sin embargo, este control no hizo más que avivar el interés científico por el cannabis y por los cannabinoides y por sus efectos medicinales. Estos efectos de los que hablábamos, tanto positivos como negativos, son debidos a los fitocannabinoides. El cannabis presenta más de 400 de estos compuestos, algunos de los cuales son inactivos, otros son activos pero no psicoactivos, por ejemplo el cannabidiol, y otros sí que son psicoactivos, por ejemplo el conocido THC. La caracterización de estos fitocannabinoides en los años 60 es uno de los 3 hitos que va a marcar un antes y un después en el estudio de los cannabinoides y que va a abrir o ha abierto una nueva vía en el tratamiento de diferentes patologías y en el desarrollo de nuevos fármacos. Los otros dos hitos, los otros dos acontecimientos importantes es la síntesis de cannabinoides en la industria farmacéutica y también la caracterización y descubrimiento del sistema endocannabinoide en el 1988. El sistema cannabinoide endógeno, o sistema endocannabinoide, va a estar formado por distintos elementos. Uno de ellos son los receptores cannabinoides. Los receptores cannabinoides tipo 1 o tipo 2, CB1 o CB2, también nuevos receptores cannabinoides que se han ido describiendo a lo largo del tiempo, como el GPR55, son receptores acoplados a proteínas G de membrana celular que se activan de manera local y que en el sistema nervioso pueden ser pre o postsinápticos. Además en el sistema nervioso también se distribuyen por distintas localizaciones a nivel del organismo. Aparte de los receptores, tenemos sus ligandos, los ligandos endocannabinoides, por ejemplo la anandamida, el 2-AG. Son producidos por el organismo a través de los lípidos de la dieta y tienen un metabolismo bastante rápido. Por último, como parte de este sistema endocannabinoide, tenemos los enzimas reguladores, tanto de su síntesis como de su degradación. También todos estos productos de degradación son muy importantes en el metabolismo. Los receptores cannabinoides y los ligandos endocannabinoides funcionan así como una especie de modelo llave-cerradura, donde los receptores actuarían como una cerradura y las llaves serían los endocannabinoides, de tal manera que cuando los ligandos endocannabinoides se unen a sus receptores van a desencadenar distintas acciones a nivel sistémico. En el tejido adiposo se ha visto que aumenta la acumulación de las grasas y también la inflamación. A nivel del tracto gastrointestinal se ha visto una disminución de la saciedad y también de la motilidad intestinal.
En el hígado se han descrito aumentos en el almacenaje de las grasas, mientras que en el músculo se ha visto que la acción o la activación de estos receptores produce una disminución del metabolismo energético y una mayor sensibilidad a la insulina. En el páncreas también tienen efectos relacionados con la liberación de la insulina y en el cerebro, que es quizás el sistema más importante, el que regula el sistema endocannabinoide, participa, entre otros fenómenos, en el aumento del apetito y de la ingesta. Como decía, quizás el sistema más importante en el que influye el sistema cannabinoide endógeno es el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Estos cannabinoides van a modular la actividad sináptica, tanto si es excitatoria como si es inhibitoria, a través de los receptores y van a causar distintas acciones tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Cuando estos receptores, que pueden estar localizados de manera presináptica, a estos receptores se les unen sus ligandos endocannabinoides, se van a activar y van a regular la comunicación neuronal, produciendo diferentes acciones tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Van a participar en algunos efectos a nivel cerebral, algunas funciones cerebrales como la memoria, la plasticidad, el aprendizaje, el control motor y también el control de la saciedad. ¿Qué ocurre cuando consumimos fitocannabinoides? Pues los fitocannabinoides provenientes de la planta van a unirse de manera específica y además con mayor afinidad que los propios endocannabinoides a los receptores cannabinoides. Van a alterar la comunicación neuronal y van a causar efectos adversos tanto físicos como químicos y psíquicos, tanto agudos como crónicos. Entre los efectos físicos tenemos las alteraciones cardíacas y oculares como efectos así a corto plazo o una disminución del movimiento, y crónicos, por un consumo durante bastante tiempo, se ha visto una alteración del sistema defensivo, del sistema inmune, algunas patologías cardíacas, incluso infarto de miocardio, también fibrosis hepática. En cuanto a los efectos psicotrópicos, los agudos serían alucinaciones, somnolencia, disminución de la memoria inmediata y también se han descrito crisis psicóticas. En cuanto a los crónicos, pues el consumo de cannabis durante bastante tiempo puede aumentar el riesgo de aparición de esquizofrenia, trastornos del humor como depresión o trastornos maníacos, incluso dependencia. Es cierto que el potencial adictivo del cannabis es relativamente bajo, entre un 7 y un 10% de las personas que lo consumen pueden llegar a hacerse adictas y no es tan adictivo como otras drogas. De hecho, se piensa que los adultos o el desarrollo de dependencia está relacionado con los adultos y su uso recreativo, pero sin embargo no se ha visto relación con su uso como cannabis medicinal. Sí que se ha visto también que el consumo de cannabis puede generar una cierta tolerancia, es decir, que cada vez se necesiten dosis más altas para generar los efectos. Y el efecto de escalada, es decir, que el consumo de cannabis promueva el consumo de otras drogas, está en entredicho. No se tienen resultados todavía muy claros en si el consumo de cannabis incita al consumo de otras drogas o el consumo de otras drogas es independiente. Lo que sí se ha visto son algunos efectos, consecuencia de la dependencia al consumo de cannabis, por ejemplo, la disforia por abstinencia, es decir, ansiedad o irritabilidad, trastornos de sueño, síntomas gastrointestinales, disminución del apetito o incluso el síndrome de epimnesis cannabinoide con un aumento de las náuseas durante todo el día. Sin embargo, todos estos efectos, incluso la dependencia y la tolerancia, dependen de la frecuencia de consumo de cannabis, de la concentración de estos cannabinoides psicoactivos de THC en el cannabis, del tiempo de consumo y también de la edad de inicio. Es importante la edad de inicio porque hay unos periodos críticos, como pueden ser el desarrollo fetal, la niñez y la adolescencia, donde un consumo elevado y habitual de cannabis y de THC en concreto puede afectar a la conectividad neuronal y puede producir cambios funcionales en el hipocampo y otras zonas porque es una etapa donde todavía se está consolidando los circuitos neuronales cerebrales, todavía se está produciendo una reorganización de las comunicaciones neuronales. Por tanto, una afectación de esa comunicación por el consumo de fitocannabinoides podría dar lugar a problemas de memoria, de aprendizaje, de autocontrol, incluso sensibilidad cruzada, aunque no está muy claro, en esas edades al consumo de otras drogas, alcohol o tabaco.
Pero yo en esta charla, aparte de estos efectos del cannabis relacionados con su uso recreativo, quería hablaros del potencial terapéutico de los cannabinoides. Porque se sabe y se han realizado numerosas investigaciones y el aumento del conocimiento en este campo ha visto que estos cannabinoides sí que tienen efectos terapéuticos importantes para el tratamiento de diferentes enfermedades. Pero esto pasa por no utilizar este cannabis como un uso recreativo, por eso pongo esta imagen, como si fuese un consumo para uso recreativo, sino que pasa por una dosificación y un estudio en profundidad de cómo se podrían utilizar estos cannabinoides para el tratamiento terapéutico. Así se ha visto que los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos podrían, de alguna manera, suponer unos tratamientos alternativos a los tratamientos convencionales, porque se ha visto que la regulación del sistema endocannabinoide, tanto los niveles de endocannabinoides como de receptores cannabinoides, como la activación en unos momentos determinados y no en otros, van a ser beneficiosos y van a permitir el tratamiento o la disminución de dolor crónico, espasticidad relacionada, por ejemplo, con la esclerosis múltiple. Van a servir o son potenciales tratamientos para enfermedades neurodegenerativas diferentes, enfermedades cardiovasculares, también se ha visto en enfermedades del sistema digestivo y, por ejemplo, ya es de sobra conocido los efectos beneficiosos en los tratamientos quimioterápicos o de los síntomas de tratamientos quimioterápicos en el cáncer. En el caso de los cannabinoides y neuroprotección, que era principalmente de los que os quería hablar, en las enfermedades neurodegenerativas, ya sabemos que son patologías crónicas y progresivas del sistema nervioso central, de las más estudiadas serían el Parkinson, Alzheimer y la esclerosis múltiple. Se ven a desórdenes del movimiento y pérdida de memoria y se ha visto una alteración importante del sistema endocannabinoide. En todas estas patologías se ha visto cómo este sistema endocannabinoide, o bien sea los niveles de receptores o bien los niveles de ligandos endocannabinoides, están alterados. Esta alteración o la modulación de esta alteración es lo que viene o se está intentando estudiar para ver si gracias a esta modulación se puede realizar un tratamiento sintomatológico de la enfermedad, intentar retrasar la aparición de estas enfermedades o ralentizar su progresión. ¿A qué nivel actuarían los cannabinoides en estas enfermedades neurodegenerativas? Pues reduciendo la toxicidad de determinados mediadores inflamatorios, reduciendo el estrés oxidativo que de manera natural se va acumulando a lo largo de los años en el sistema nervioso, sobre todo siendo las neuronas muy vulnerables a este. También disminuyendo la excitotoxicidad causada por algunos neurotransmisores excitatorios o funcionando como soporte trófico donde se puedan diferenciar nuevas células. En concreto, en esas tres patologías que veíamos, ya hay estudios y hay resultados bastante prometedores. En cuanto al Alzheimer, se ha visto que estos cannabinoides, tanto la modulación de los receptores cannabinoides como el uso de fitocannabinoides o cannabinoides sintéticas, incluso la regulación al alza de determinados ligandos endocannabinoides, disminuiría la lesión típica de la enfermedad de Alzheimer, esos obvios neurofibrilares y esos placas seniles. También reduciría los niveles de inflamación y también el estrés celular. También se ha visto una mejora de la memoria en las primeras fases con esta terapéutica y también se ha visto un efecto beneficioso en unos síntomas no relacionados directamente con la enfermedad de Alzheimer, pero sí síntomas secundarios, como por ejemplo un efecto beneficioso en la anorexia, en la actividad motora o en la agitación nocturna que presentan estos pacientes. En el Parkinson también se han demostrado efectos neuroprotectores antiinflamatorios. Se ha visto además que el bloqueo de los receptores reduce los efectos secundarios del tratamiento del Parkinson, el tratamiento por excelencia del Parkinson, que es la levodopa. Y es verdad que todos estos estudios están todavía en ensayos clínicos, antes de ensayos clínicos, es decir, en modelos animales, y los estudios en ensayos clínicos todavía están por depurar y ahora mismo todavía hay resultados contradictorios, pero se están llevando a cabo algunos ensayos clínicos. En cuanto a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad neurológica más bien que afecta a individuos más jóvenes, se ha visto una disminución en la inflamación y en la desmineralización de los cerebros de los pacientes, pero sobre todo lo que se ha visto es una mejora de los síntomas. Y esto se ha realizado no solo en modelos animales, sino en humanos. De hecho, vamos a ver en diapositivas posteriores que ya hay
algunos fármacos comercializados con base cannabinoide que lo que van a disminuir es la especificidad y el dolor crónico y que se están utilizando a día de hoy en la práctica clínica habitual. Aunque el objetivo de esta charla sería más bien el efecto neuroprotector o quería centrarme más en el cerebro, no quiero dejar pasar por alto los efectos tan importantes que tienen los cannabinoides en el cáncer. No solo en cuanto a efectos paliativos, es decir, ejercen un control o un efecto analgésico en el dolor crónico asociado a la enfermedad, también estimulan el apetito en caquexia, en tratamientos quimioterápicos donde las náuseas son muy evidentes y donde los pacientes no pueden comer, hay una estimulación del apetito porque hay un efecto antiemético además, es decir, una disminución de las náuseas y de los vómitos. También hay algún fármaco comercializado que podría utilizarse en la práctica clínica para reducir los efectos de los quimioterápicos. Pero también quería hablar de los efectos antitumorales, porque no son solo efectos paliativos, sino que hay mucha investigación acerca de los efectos antitumorales que podrían tener estos cannabinoides. Se ha visto que el sistema endocannabinoide está alterado en el cáncer, como ocurría en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, y se ha visto efecto potencial beneficioso tanto en modelos celulares como animales del THC, del CBD y de otros anagonistas cannabinoides. No solo en glioma, sino también en cáncer de mama, de próstata, páncreas e hígado. De hecho, se ha visto que el tratamiento con estos cannabinoides reduce el crecimiento de los tumores, tiene efectos antiproliferativos, antimetastásicos y además induce la muerte de las células tumorales por apoptosis. Es verdad que estos efectos son selectivos y atacarían solo a las células tumorales y no a las células normales, con el beneficio adicional que presenta este efecto. Pero tanto en el potencial terapéutico, en la investigación terapéutica en enfermedades neurodegenerativas, como en el cáncer, en sus efectos antitumorales o incluso paliativos, hay una serie de problemas asociados a este tipo de investigación, a esta investigación con cannabinoides o con cannabis. El primer problema son problemas de tipo farmacológico. El cannabis y los cannabinoides tienen baja biodisponibilidad, por tanto necesitamos encontrar dosis eficaces, vías de administración eficaces y que reduzcan los efectos secundarios indeseados. Es decir, mucha gente recurre al cannabis pues, para tratar esos efectos secundarios de la quimioterapia y recurre a fumarse el cannabis o incluso infusiones de cannabis porque no tiene otro medio con que hacerse con estos cannabinoides. Sin embargo, esto produce problemas porque la dosis no está estandarizada, ni sabemos cuál es la potencia del THC, ni sabemos dónde proviene la planta. Lo ideal sería realizar o sintetizar fármacos dosificados, controlados, de THC u otros compuestos que se pudiesen tomar como un tratamiento habitual en forma de pastillas o spray sublingual. También hay problemas logísticos muy importantes en el desarrollo de estudios clínicos. Hay una dificultad importante en la estandarización de las preparaciones de cannabis porque hay mucha variedad entre las plantas y donde se cultivan. Y también tenemos que utilizar vías de administración que aseguren una buena biodisponibilidad. Aparte, estos ensayos clínicos también están bastante impedidos por problemas legales. Dificultad de conseguir el cannabis, dificultad sobre todo de aprobación de estudios clínicos con cannabinoides y dificultad para aprobar los fármacos cannabinoides. Aunque es verdad que hay algunos fármacos cannabinoides aprobados, es muy difícil llegar a hacer un ensayo clínico y ya mucho menos aprobar los fármacos que se estén utilizando. A nivel mundial hay algún ensayo clínico iniciado, pero son los menos, sobre todo están muy avanzados en Israel en este sentido. La legislación en relación a estos problemas para realizar ensayos clínicos en el mundo es diversa. Este sería un mapa actualizado donde hay países donde es legal totalmente, otros países donde la legalización es parcial, otros países son ilegales. Por ejemplo, en España no es que sea legal, es ilegal la comercialización del cannabis, pero sí que es legal el uso personal del cannabis, no superando ciertos gramos. Pero, no obstante, a pesar de esto, todavía hay muchos problemas para que aprueben ensayos clínicos y se pueda utilizar el cannabis en estos ensayos. A pesar de todas las trabas, sí que hay algunos fármacos comercializados. Los más conocidos quizás serían el Sativex y el Epidiolex. Perdón.
porque son fármacos que están ahora mismo en la práctica clínica, que se utilizan en los hospitales para el tratamiento de los efectos secundarios de los quimioterápicos, para el tratamiento de los espasmos de la esclerosis múltiple o para el tratamiento de los brotes epilépticos en niños, por ejemplo. Hay otra serie de fármacos aprobados en base a cannabinoides sintéticos, por ejemplo, el Marinol o el Cesamet. Recordar que estos, el Sativex y el Epidiolex, están basados en fitocannabinoides o en dosis controladas de THC, de CBD o dosis controladas solo de CBD. Y que luego hay también ahora un mercado muy importante de cannabis en productos tópicos para la piel, con distintas concentraciones, no superando 0,05 gramos. ¿Cuáles son las nuevas vías de investigación a raíz de este potencial terapéutico que se ha descubierto para distintas enfermedades? Las nuevas vías de investigación en cannabinoides están relacionadas con el descubrimiento o la caracterización de fitocannabinoides alternativos que causen efectos beneficiosos sin los efectos psicoactivos. Luego, los cannabinoides sintéticos, también que potencien los efectos beneficiosos y que no presenten efectos psicoactivos. También se tiende a estudiar los receptores cannabinoides, cómo estos forman complejos con otro tipo de cannabinoides y cómo esa función del receptor puede variar de un contexto a otro para poder diseñar fármacos más útiles o menos útiles. En este sentido, pues se podrían diseñar ligandos cannabinoides bivalentes, en todo caso para los complejos de receptores heteroméricos, o, por ejemplo, compuestos alostéricos. Y sobre todo ello pasa, obviamente, por los ensayos clínicos, porque los ensayos en cultivos celulares y en modelos animales están bastante desarrollados, pero faltaría ese último paso a ensayo clínico. Aquí, sin más, pongo algunas páginas web de información desde el punto de vista científico. Es información científica y información de las investigaciones que se están llevando a cabo. Hay un observatorio de cannabis medicinal que tiene mucha información y es bastante interesante. Hay una sociedad española incluso de investigación en cannabinoides, donde se muestran todos los estudios rigurosos que se están haciendo en este sentido, y yo animo a todo el mundo a que entre en estas páginas y vea esta información, porque muchas veces la información que se recibe del cannabis y de los cannabinoides es más bien fundamentada o dirigida a su uso recreativo y sabe poco de su uso medicinal. Y para que se vea que hay investigaciones científicas en proceso, ensayos clínicos en procesos serios que están viendo efectos muy beneficiosos y que en el futuro a lo mejor pues tenemos alguna terapia basada en cannabinoides que es importante para el tratamiento de alguna enfermedad. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante. Un saludo, adiós.